Os presento el primer dron con marcado de clase C5, el MVC3, porque en el momento que le ponemos este dispositivo deja de ser un Mavic 3. A lo largo de este vídeo te hablo qué son estos kits de adaptación a C5, cuándo los tenemos que utilizar, con qué drones los podríamos incorporar, cuánto cuestan y también si merece la pena volar en C5 europeo con todo lo que ello supone. Bueno, vamos a empezar contextualizando un poco todo esto de los marcados de clase C5 y C6. Esto viene desde Europa, desde EASA, y a partir del 1 de enero de 2024 exigían que cuando volásemos en categoría específica STS-01 para ciudad o STS-02 fuera de la línea visual, volásemos únicamente con drones que tuviesen marcados de clase C5 para vuelo en entorno urbano o C6 para vuelos fuera de la línea visual, más allá de 500 metros con observadores, etc. Eso viene de EASA, de Europa, y desde que salió la normativa europea nos decían que el 1 de enero de 2024 tendríamos que cumplir todo ello. Como a fecha 1 de enero de este año no había ningún dron con marcado de clase C5 ni C6, nos dieron una prórroga hasta el 1 de septiembre de 2024. Así que a partir de septiembre de 2024, cualquier vuelo en entorno urbano o fuera de la línea visual en Europa o en España, tendríamos que hacerlo con drones que tuviesen marcado de clase C5 o marcado de clase C6 para el BVLOS. Pero en España teníamos una excepción. Si habías hecho la declaración responsable para vuelo en STS español, no el europeo, antes de septiembre de 2024, pues puedes seguir utilizando tus drones para volar en entorno urbano hasta 2026. Es decir, que tenemos un transitorio como de año y 4 meses aproximadamente en el que podemos seguir utilizando nuestros drones con marcado de clase C2, C1, C0 para volar en entorno urbano o fuera de la línea visual si lo hemos declarado o si lo habíamos declarado antes de que llegase ese plazo del 1 de septiembre. Si lo has hecho, puedes seguir utilizando tus drones hasta enero de 2026. En enero de 2026 se acabará ese transitorio y sí o sí todos los pilotos tendremos que volar en STS europeo teniendo drones de marcado clase C5 o C6 o kits de adaptación como estos que ves aquí. Y si no hiciste esa declaración antes de septiembre de 2024, no te queda otra. Tendrás que hacer la conversión al STS europeo, que es una conversión sencilla pero para la que hay que hacer unas prácticas presenciales, y luego tendrás que volar con drones de marcado de clase C5 o C6. No queda otra opción. Eso es lo que nos exigen desde Europa. Bueno, la verdad es que es un poco engorroso, pero para aclarar todo esto, si tienes dudas, si no te queda muy claro lo que se exige con el nuevo Real Decreto o cómo volar en unos escenarios o en otros, próximamente voy a dar una masterclass en la que precisamente voy a tocar esos temas. Real Decreto UAS, STS europeo y categorías de vuelo. ¿Merece la pena volar en categoría específica o es mejor volar en categoría abierta? Bueno, todo eso lo hablaré de forma más extensa y detallada en esa masterclass, así que si no te la quieres perder, reserva tu plaza, por abajo tendrás link. Es gratis, pero como siempre digo, se llena el aforo, plazas limitadas, así que aprovecha. Será el 1 de diciembre y por ahí abajo podrás reservar tu plaza. Bueno, vamos a continuar con los drones que tengan marcado de clase C5 y los kits de adaptación. A pesar de que todos estos requisitos están en la normativa europea desde 2021 y de esa prórroga que nos dieron en 2024, ningún fabricante ha querido bailar al ritmo que marcaba EASA en Europa, y especialmente el gigante de los drones DJI no ha desarrollado ningún dron con marcado de clase C5 ni C6. ¿Y qué ha pasado? Pues que han tenido que surgir fabricantes externos que desarrollasen kits de adaptación que EASA lo permite. Es decir, que si tenemos drones con marcado de clase C2, EASA permite que con un kit de adaptación se convirtiesen en marcado de clase C5 oficial. Y por otro lado, si teníamos drones con marcados de clase C3 como los Inspire, los Matrix, con otra serie de kits de adaptación, igualmente diesen el salto a C5 y puntualmente a marcado de clase C6. A fecha de publicación de este vídeo apenas existen drones con marcado de clase C5. Sí que hay algunos, pero muy desconocidos, enfocados para algunos usos como agricultura, que son los de Aerobotics, estos que estás viendo aquí, drones que bueno, tienen una finalidad más bien agrícola y que son los únicos que a día de hoy pues tienen ese marcado de clase C5. Pero si tenemos drones comerciales o drones Enterprise de DJI, tenemos que utilizar sí o sí los kits de adaptación si queremos volarlos en STS europeo, bien sea 01, bien sea 02. Y a día de hoy solo hay dos fabricantes en Europa que están produciendo kits de adaptación C5 y que EASA los ha aprobado. Y uno de ellos es el que tengo yo aquí, Dronavia, que me ha enviado estos kits para probarlos y precisamente para conocerlos de primera mano y para mostraroslos. Bueno, este que tengo aquí es el kit de adaptación, el Kronos MVC3 para el Mavic 3 Pro y para los Mavic 3 Enterprise. Ahora os hablaré más de ellos. Y por otro lado, este sería el de Inspire 3, el que pondríamos si tuviésemos un Inspire 3, que lo pasaría de un marcado de clase C3 a un C5, y este es el que pondríamos en un Matrix 350, que lo convertiría igualmente en un marcado de clase C5.
Y ahora vamos a hablar de qué incorporan estos dispositivos para que adapten nuestros drones a un marcado de clase superior, el C5. Cuando EASA en 2021 estableció los diferentes marcados de clase, nos decía que el marcado de clase C5 tenía que tener una serie de requisitos que fuesen drones propulsados por energía eléctrica, que tuviesen una geofence, una zona determinada, que tuviesen modos de baja velocidad. Bueno, todos estos requisitos que cumplen todos los drones de DJI, incluso los drones más sencillos de DJI cumplen todos esos aspectos de limitación de altura de vuelo, de limitación de distancia de vuelo, que sean eléctricos, que tengan modos de baja velocidad, etcétera. Pero para el marcado de clase C5 nos exigían también que tuviese un sistema de finalización del vuelo seguro. Y eso es lo que básicamente son estos kits de adaptación. Sistema de finalización del vuelo seguro que incorpora dos tecnologías. Por un lado, un circuito que se conecta internamente al dron y que lo que hace es darle la orden de detener los motores en caso de accidente, colisión, pérdida de altura o si lo disparamos manualmente. Y por otro lado, un sistema de recuperación seguro que básicamente es un paracaídas. O sea que esto que estamos viendo aquí es simplemente un paracaídas que se detonaría de forma manual con este dispositivo si lo activamos. Bueno, luego veremos en más detalle las especificaciones, pero que te quede claro que básicamente esto es un paracaídas que se abriría esta tapa, saldría el paracaídas y simplemente pues haría que los motores se parasen para que el paracaídas no se pueda enredar con las hélices que están girando, las cuerdas del paracaídas, y bajaría el dron pues en un paracaídas. Y en el caso del Inspire 3, del Matrix 300, el Matrix 30, el Matrix 3D, que son dispositivos para los que hay kit de adaptación, pues exactamente lo mismo, solo que paracaídas más grandes, dispositivos diferentes. Aquí veis que tiene como una especie de botellita de aire comprimido precisamente para detonar y darle fuerza al disparador del paracaídas, y bueno, sistemas de sujeción para los diferentes drones para que cuando esto se activa pues el dron quede sujeto y quede colgando del paracaídas. Cada dron tiene su sistema de adaptación con hebillas, con correas y con estos cablecitos que ahora os explicaré para qué son. Pero básicamente un kit de adaptación a marcado de clase C5 es todo lo que ya incorpora cualquier dron de DJI más un sistema de terminación del vuelo seguro, porque corta los motores y porque lanza un paracaídas. Ya está, no tiene más misterio. Y estos son los kits de adaptación que ha homologado EASA y que en el momento que los ponemos en nuestros drones, estos drones dejan de ser un marcado de clase C2 y pasan a ser un marcado de clase C5. Siguiente duda que nos surge: ¿con qué drones podríamos utilizar los diferentes dispositivos o kits de adaptación a marcado de clase C5? Solo con los drones que tengan marcado de clase C2 o C3. Si tenemos un dron que tiene marcado clase C1, C0, olvidaros, no se pueden poner estos kits de adaptación, por lo que no podríamos volarlos en STS europeo en ningún momento. Si tú tienes un Mini, si tú tienes un Air, si tú tienes un Mavic 3 normal o un Mavic 3 Classic que tienen marcado de clase C1, no se pueden adaptar al marcado de clase C5. Sin embargo, si tenemos un Mavic 3 Pro que ya tiene marcado de clase C2, como estamos viendo aquí, en el momento que le pusiésemos un kit de adaptación y nos lo homologasen, nos lo certificasen, pasaría a ser C5. Si tenemos un Mavic 3 Enterprise, igual, porque tienen marcado de clase C2. Y luego con los diferentes drones Inspire 3 o Matrix 300 que tienen marcados de clase C3 o superiores, pasarían a marcados de clase C5 cuando les pusiésemos estos kits. Ahora bien, siguiente pregunta: ¿cuándo vamos a necesitar los kits C5? Bueno, básicamente cuando vayamos a volar en entornos urbanos en categoría específica, STS 01 europea. Como ya te he dicho antes, si tienes la declaración operacional puedes estirarlo hasta 2026, pero a partir de 2026, si quisieses volar en categoría específica, tendrías que tener alguno de estos drones. No podrías volar con tu Mini, no podrías volar con tu Air, no podrías volar con un Mavic 3 Classic, sino solamente con drones que tengan el marcado de clase C5 o que tengan el kit de adaptación C5. Y si quisiésemos volar BVLOS fuera de la línea visual, exactamente lo mismo, pero con marcado de clase C6, por lo que habría que tener otros kits de adaptación y otros drones que con esos kits se convirtiesen en C6. Bueno, vamos a seguir viendo las especificaciones de estos kits de adaptación, cómo se dispararían y también cómo se colocarían, porque tiene tela. Prepárate, sobre todo este del Mavic 3. Hay que tener en cuenta que, como te decía, tienen un chip que tiene que cortar los motores. En el caso del Mavic 3 Pro no tiene ninguna ranura ni ninguna conexión USB, por lo que para poner este chip lo tendríamos que llevar a la fábrica de Dronavia, es decir, tendríamos que enviar nuestro dron Mavic 3 Pro a Dronavia, que es el fabricante de estos kits. Ellos, dentro del precio, lo que nos han cobrado, nos instalarían este chip dentro del dron y este chip simplemente sería el que le daría la orden. En el caso de colisión, pérdida de altitud o inclinación elevada, cortaría los motores y dispararía el paracaídas. Pero hay que tener en cuenta que nos lo tienen que colocar internamente, por lo que, como te puedes imaginar, se empieza a complicar porque vamos a perder la garantía de DJI, pero de todo eso te hablo más adelante. Vamos
vamos a seguir viendo en qué se compone el dispositivo. El caso del Mavic 3 Pro es el más sencillo, el que llaman el Cronos Mini, y básicamente es un tubo de fibra de carbono con una serie de piezas de impresión 3D. Este sería la parte que saldría detonada, saldría el paracaídas por aquí, y esto que veis aquí colgando es el enganche para el dron, que la verdad es que más sencillo, más básico y más rudimentario no podía ser. Pero esto es lo que ha probado EASA como método seguro para llevarlo en nuestros drones. Este kit Cronos Mini pesa 130 gramos y la forma de colocarlo en el dron tendríamos que tener, bueno, un soporte tipo el de las cámaras GoPro, que se lo pegamos ahí, lo colocaríamos, y fijaros que esto sí que hay que estudiarlo. Esta cuerdita hay que pasarla, si no me equivoco, por aquí, por debajo de este brazo, pasarla por aquí, llevarla por este otro brazo, volverla por aquí, y con esta especie de villa de clip que tiene aquí lo cerraríamos y ya se quedaría la cuerda totalmente colgando. Y luego, para que no se quede colgando la cuerda y se pueda enganchar con las hélices en un momento dado, tenemos una gomita que lo colocaríamos aquí y que lo que haríamos sería tensar la cuerda hacia atrás con una gomita, pues bueno, una goma como la de los zapatos, y este sería el sistema, de forma que, bueno, la cuerda se queda no tensa, pero se queda colgando por aquí, y luego esto le da una vuelta a los dos brazos del Mavic 3 Pro o de los Mavic 3 Enterprise, de forma que si se dispara el paracaídas no solo tiene la sujeción pegada aquí con cinta 3M, que en un momento dado se podría despegar, sino que tiene también el agarre a los brazos del Mavic 3 Pro, y teniendo en cuenta que ha cortado los motores, pues bueno, no cortaría la cuerda y aquí saldría el paracaídas, y más o menos el dron, pues yo quiero pensar que caería así. La verdad que, como veis, un sistema que a nivel de sujeción por lo menos no está muy avanzado, pero esto, una vez más, es lo que ha aprobado EASA para sistema de seguridad de nuestros drones. En el caso de los Mavic 3 Enterprise, aunque el dispositivo, el Cronos, es exactamente el mismo, cambia la forma de colocarlo, puesto que en esos dispositivos, como solemos tener aquí el módulo para poner el RTK u otra serie de elementos, no podemos colocar el Cronos de esta forma, sino que lo tenemos que colocar transversalmente, lo que hace que todavía sea menos aerodinámico, porque llevamos el paracaídas totalmente transversal a la dirección de vuelo del dron. Pero esa es la única forma, porque, como digo, con el kit RTK no lo podríamos colocar. En el caso de drones más grandes, Enterprise, como el Inspire 3, como los Matrix, ya tenemos ranuras para conectar los diferentes circuitos, que lo que van a hacer es precisamente darles a orden de cortar los motores. En el caso del Inspire 3, aquí lo estáis viendo, estas serían las ranuras que conectaríamos a las diferentes placas que nos permite en el Inspire 3, y eso es lo que le daría la orden de detener los motores. Y luego ya complementado con el dispositivo, que como veis, pues bueno, básicamente es el paracaídas que se enrosca aquí, el compresor de aire que tiene para dispararlo y los diferentes botones LUTs para cargarlos y para que tenga, pues bueno. Y de la misma forma en el Matrix 300, un poco más voluminoso, más grande, para colocarlo encima del dron, y aquí veis que tiene el USB-C, que es el que conectaríamos al Matrix 300 y el que le daría esa orden, el circuito que le daría la orden de cortar los motores sin tener que abrir el dron. Este dispositivo concretamente tiene 10 horas de autonomía una vez que lo hemos cargado vía USB-C, tiene además incorporado un beeper que, si lo hemos perdido, si lo hemos detonado, va a empezar a pitar, tiene también una especie de caja negra que nos va a guardar el log de lo que ha pasado y va a quedar registrado, y el paracaídas está fabricado con tejidos ultra ligeros, pues casi como los de los parapentes a niveles profesionales, pero bueno, teniendo en cuenta que es un paracaídas relativamente pequeño para estos drones. Eso sí, la altura mínima de detonación es de 20 metros, así que teniendo en cuenta que estos drones y estos kits los vamos a utilizar en ciudad, si lo tienes y lo detonas por debajo de 20 metros, lo que es muy probable, según el tipo de trabajo de operativa que estemos realizando, es tontería, porque no van a hacer absolutamente nada más que estrellarse el dron contra el suelo. Así que veis que nos obligan una serie de cosas desde Europa, pero luego realmente la practicidad o la funcionalidad o la eficacia es bastante dudosa. Si estamos volando a 10 metros de altura, si estamos volando a 15 metros de altura, estos paracaídas no van a hacer nada. Simplemente nos darían una seguridad si estamos volando a partir de esos 20 metros de altura, si estamos sobrevolando los tejados de una ciudad, las personas, etcétera, y bajaría frenando la velocidad con una fuerza de impacto menor a 4 julios. Así que, resumiendo, el kit C5 es un sistema que ante una colisión, pérdida de altura o inclinación elevada va a cortar los motores, va a disparar un paracaídas y el dron va a caer. Y eso lo haría de forma autónoma en caso de accidente, pero también lo podemos controlar de forma manual con este otro dispositivo. Esto es una especie de mandito de impresión 3D que lo podemos colocar de diferentes formas. Lo podríamos colocar aquí USB-C en el radiocontrol, le daría energía y lo tendríamos aquí colocado, pero realmente no tiene por qué estar aquí. Lo podríamos tener en una pulsera, lo podríamos tener colgado de una villa, lo podríamos tener colgado o pegado al dron. No tiene por qué estar conectado, y esto lo que hace es que si apretamos estos dos botones a la vez va a activar el disparador, va a cortar motores
motores y va a saltar el paracaídas. Tiene un alcance de hasta 3 kilómetros y bueno, este sería el mando a distancia para finalizar el vuelo de forma segura en el caso de que algo esté ocurriendo, pero también me da mucho miedo de que se pueda disparar por accidente sin querer y que realmente nosotros seamos los que causemos el accidente. En cualquier caso, estos kits están pensados para funcionar de forma autónoma o de forma manual con este dispositivo del que vemos aquí que tiene las antenitas y por otro lado la antena del receptor que la vemos aquí, que es la que iría también dentro del dron. Y vamos a hablar ahora de ese tema delicado que te adelantaba, que es las garantías. ¿Qué ocurre si tenemos un Mavic 3 Pro, le queremos poner el kit de adaptación C5 y para ello lo tenemos que enviar a la fábrica de Dronavia para que nos pongan este circuito que corte los motores? Pues lógicamente en el momento en el que se abre el dron se le quitan los precintos de seguridad, ese dron deja de ser un dron DJI. En ese momento pasaría a ser un Kronos MVC3, que es el nombre que le han dado a este kit y a este dron con ese kit de adaptación. Algo peliagudo porque si bien hemos convertido un Mavic 3 Pro o un Mavic 3 Enterprise a un marcado de clase C5, si algo ocurriese a nivel de garantía, de accidente y lo tenemos que enviar a DJI, tendríamos que enviarlo de nuevo a la fábrica de Dronavia para que quitasen este circuito interno, lo volviesen a cerrar y entonces se volvería a convertir en un dron de marcado de clase C2. Es decir, que los Mavic 3 Pro, Mavic 3 Enterprise, si tenemos el kit y ese circuito puesto internamente son drones C5 y si se lo quitamos regresan a ser drones C2, pero hay que manipularlo internamente para poder hacerlo. La ventaja con los drones de gamas superiores, gamas Enterprise, es que a través de este USB-C no tenemos que manipularlos internamente, por lo que ni pierden garantía ni pierden el propio nombre del dron. Siguen siendo drones de DJI, Matrix 350, Matrix 30, Inspire 3, etc. Mientras que con el Mavic 3 Pro, que es el único dron comercial ahora mismo que puede tener ese kit de adaptación C5, como no tiene esa ranura o esa conexión USB-C, lo tenemos que abrir sí o sí con todo lo que ello supone. Y por último, otro aspecto peliagudo a tener en cuenta es el mantenimiento, y es que estos dispositivos, estos kits de adaptación, vale, una vez que los compramos son válidos, están homologados por AESA y vamos a recibir un certificado en el momento en el que los compremos, en el que nos dan pues eso, la declaración de conformidad europea, todo está de acuerdo, todo está en orden, Dronavia, según el dron, según el tipo de dispositivo, vamos a obtener nuestro propio número de serie y nuestro propio certificado para el dispositivo que compremos, pero tienen un mantenimiento, es decir, que esto es válido, esto está homologado, pero hay que hacerle un mantenimiento cada cierto tiempo, enviarlo al fabricante, a Dronavia en este caso, y entonces ellos revisarán que el paracaídas esté bien, que tenga un mantenimiento, que no tenga humedad, etcétera, para que todo esté operativo, y ese mantenimiento es obligatorio. Así que, como ves, una serie de requisitos que no solo es comprarlo, ponerlo y olvidarnos, sino que tenemos que estar pendientes de, bueno, de esas regulaciones y de esos mantenimientos. Vamos a hablar ahora de precios porque realmente estos kits, como te puedes imaginar, no son baratos. A mí me los han enviado a modo de prueba, pero la verdad que no es algo que se pueda llamar económico porque este, que es el más sencillo, el del Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Pro, cuesta aproximadamente unos 1.500 euros con IVA. El del Inspire 3 creo que cuesta unos 2.500 euros aproximadamente, 2.600, no lo sé muy bien. Y el del Matrix 300 cuesta 3.000 euros el kit de adaptación C5 con, pues bueno, todos los accesorios, tiene otra serie de accesorios, las diferentes ranuras para conectarlo, etcétera. Así que, como veis, no son kits baratos, pero que a partir de ahora, si no has hecho la declaración, o a partir de 2026, para todos los pilotos que quieran volar en categoría específica, va a ser obligatorio. Bueno, si queréis saber más de estos kits, de dónde comprarlos, os dejo un link a Ibérica Drone, que es uno de los distribuidores oficiales aquí en España, el compañero José Luis Gago, y él os podrá dar más información, precios, etcétera. Ahora bien, la gran pregunta, ¿merece la pena volar en STS europeo con un dron que tenga marcado clase C5 o que tenga un kit de adaptación C5 con todo el coste en gorro y lo que ello supone? Bueno, ese es el gran dilema, si podríamos hacer lo mismo en categoría abierta o tendríamos que irnos a categoría específica. Bueno, de todo eso te hablaré, como te decía, en la Masterclass del 1 de diciembre, en la que tocaremos estos aspectos y sobre todo te compartiré mis impresiones y mis recomendaciones de cómo es mejor volar con todos estos cambios normativos, con todos estos requisitos y a veces con todas estas complicaciones. Ahora mismo con el Real Decreto UAS es mucho más fácil volar en diferentes escenarios, lo vimos la semana pasada en ese vuelo que hice desde la Plaza de Toros de las Ventas sin apenas
pena solicitar permisos, pero por otro lado hay que saber bien si nos merece la pena volar en categoría abierta o en categoría específica. Y de todo ello te hablaré en la masterclass, así que si no te la quieres perder, reserva tu plaza, que como digo es gratis, pero las plazas se llenan muy rápido. Y si queréis saber más de estos kits, precios exactos o si están disponibles para vuestros drones, os dejo abajo en la descripción link directo a la página web de Dronavia y también a la de Ibérica Drone, que es el distribuidor, como os decía, oficial aquí en España. Bueno, dejadme vuestros comentarios por ahí abajo, decirme qué os han parecido estos kits, me lo puedo imaginar, pero quiero saberlo de primera mano y bueno, así saber también un poco qué opináis de todos estos cambios de normativa, estos cambios que ya no vienen desde AESA, sino desde más arriba, desde EASA, y que vamos a tener que pasar todos por el aro, a menos que volemos en categoría abierta. De todo ello te hablaré en esa masterclass. Bueno chicos, nos vemos en unos días.